Estaba cansado de ver a mi mamá pasar hambre y sabía que podía ganar 10 veces más si trabajaba para ello. El Capache, un joven de menos de 30 años, pasó de ser un humilde trabajador de restaurante en Ocotito, Guerrero, a convertirse en uno de los sicarios más letales del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo comenzó cuando la pobreza y el hambre lo llevaron a aceptar una oferta que cambiaría su vida para siempre. Siendo apenas un adolescente de 13 años, abandonó la escuela para mantener a su madre soltera y sus 10 hermanos. Su destino dio un giro dramático cuando un amigo le presentó una oportunidad que prometía riqueza y respeto en el mundo del crimen organizado. Tras su llegada a Jalisco, fue sometido a un brutal entrenamiento de 3 meses donde aprendió desde tácticas militares hasta la construcción de armas con los ojos vendados. Uno de los ejercicios más crueles consistía en soportar desnudo durante 10 minutos los ataques de avispas sin moverse ni gritar. Mientras tanto, en el mismo territorio, el Mencho Nemesio Oseguera Cervantes se consolidaba como uno de los capos más temidos de México, liderando el CJNG con puño de hierro. Su poder quedó demostrado en el trágico caso del pirata de Culiacán. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Así no me quedo de presa y Culiacán con la alta contienda. Aquí andamos las pulgas. Es este video, donde aparece lanzando consignas en contra del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, apodado El Mencho. Un youtuber de 17 años quien cometió el error fatal de desafiarlo públicamente, siendo ejecutado brutalmente en diciembre de 2017 en el bar Mentados Cántaros en Zapopan, Jalisco, junto a un empleado de 25 años. En marzo de 2018, 3 jóvenes estudiantes de cine desaparecieron en Tonalá, Jalisco, mientras grababan un proyecto escolar. Se trata de Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco Ábalos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. Los estudiantes estaban filmando en una casa que pertenecía a la tía de uno de ellos, sin saber que la propiedad era vigilada por el crimen organizado. Fueron interceptados por hombres armados que los confundieron con miembros de un grupo rival, llevándolos a una casa de seguridad donde fueron torturados e interrogados. Las familias iniciaron una búsqueda inmediata y el caso generó protestas masivas en todo México. 34. La comunidad artística se unió exigiendo justicia y el hashtag número No Son 3. Somos Todos se volvió viral. Trágicamente, las autoridades determinaron que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido. El caso fue atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, CNG. El impacto social de este caso fue enorme. Provocó protestas masivas en Guadalajara y movimientos estudiantiles en todo el país. Exigió mayor seguridad para los estudiantes. Generó críticas al gobierno por la violencia en México. A raíz del caso, se implementaron cambios en los protocolos de seguridad universitarios y se creó mayor conciencia sobre la violencia contra estudiantes. El caso sigue siendo un símbolo de la violencia en México y un recordatorio de la importancia de la seguridad estudiantil. Se han realizado documentales y ceremonias conmemorativas para honrar su memoria y la lucha por la justicia continúa. México, un país con una historia increíble, cultura llena de vida y gente muy amable, está atrapado en un ciclo de violencia que no para. Este país, conocido por sus vibrantes tradiciones, su deliciosa gastronomía y su música alegre, enfrenta una realidad muy diferente en sus calles. La violencia ha dejado una marca profunda en la sociedad mexicana, afectando a personas de todas las edades y clases sociales. Una sombra oscura cubre su presente, el narcotráfico. Este fenómeno no solo ha alterado la paz y la seguridad, sino que también ha cambiado la forma en que la gente vive su día a día. Las comunidades están constantemente en alerta, y la desconfianza se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana. Desde las montañas de Sinaloa hasta las calles de Guadalajara, el narcotráfico se metió en la vida de todos. No hay rincón del país que no haya sido tocado por esta problemática. Las rutas de tráfico de drogas atraviesan ciudades y pueblos, y la presencia de los cárteles es evidente en todos lados. Familias enteras viven con miedo todo el tiempo, mientras que las autoridades tratan de detener la violencia.
Los padres temen por el futuro de sus hijos, y los jóvenes crecen en un ambiente donde la violencia es una constante. Las autoridades, aunque trabajan incansablemente, a menudo se ven superadas por la magnitud del problema. Víctor Manuel Elizondo Martínez era un empresario de Michoacán que saltó a la fama de manera trágica y repentina tras publicar un video en el que amenazaba al Cártel Jalisco Nueva Generación, CNG. A diferencia de otras figuras que desafiaron al cártel y que ya eran conocidas en redes sociales, como Juan Luis Laguna Rosales, el pirata de Culiacán, Elizondo Martínez era un desconocido hasta la aparición de este video. El video en cuestión muestra a Elizondo Martínez acompañado por un grupo de hombres armados y con los rostros cubiertos. Este detalle sugiere que el empresario contaba con el respaldo de un grupo armado al momento de lanzar la amenaza, lo que añade un nivel de complejidad adicional a su caso. Las fuentes no especifican la identidad de los hombres que aparecen junto a Elizondo Martínez, pero sí se menciona que van armados y llevan el rostro cubierto, lo que contribuye a la atmósfera de intimidación que busca transmitir el video. En el video, Elizondo Martínez lanza una amenaza directa al CNG y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El contenido específico de la amenaza no se detalla en las fuentes, pero se describe como un mensaje cargado de odio y violencia. La audacia de Elizondo Martínez al desafiar públicamente al CNG, un cártel conocido por su brutalidad, sorprendió a México y generó un intenso debate sobre sus motivaciones. Las razones detrás de la amenaza de Elizondo Martínez al CNG nunca se esclarecieron. Se especuló sobre la posibilidad de una venganza personal, la búsqueda de poder o incluso algún tipo de conflicto empresarial. Sin embargo, la falta de información concreta deja un manto de misterio sobre sus verdaderas intenciones. La respuesta del CNG a la amenaza de Elizondo Martínez fue atípica. En lugar de una reacción violenta e inmediata, como en el caso de El Pirata de Culiacán, el cártel optó por el silencio. Víctor Manuel Elizondo Martínez desapareció sin dejar rastro, lo que intensificó el miedo y la incertidumbre en torno a su caso. La desaparición de Elizondo Martínez, en lugar de calmar la situación, se interpretó como una demostración de poder aún más aterradora que la violencia explícita. El silencio del CNG en este contexto se convirtió en un mensaje contundente. Nadie puede desafiar su autoridad sin sufrir consecuencias. Y estas consecuencias pueden tomar diversas formas, incluyendo la desaparición forzada. El caso de Víctor Manuel Elizondo Martínez, junto con los de El Pirata de Culiacán y el inspector Archillama, ilustra el peligro que representa el CNG para cualquier individuo que se atreva a desafiarlo. Las fuentes resaltan la impunidad con la que opera este cártel y la vulnerabilidad de quienes, por diferentes razones, se convierten en sus objetivos. La guerra entre carteles ha transformado el panorama criminal mexicano, donde el CNG destaca por su poderío militar y capacidad de reclutar ex miembros de fuerzas especiales y policías corrompidos, llegando a ofrecer recompensas de hasta $5 millones por información sobre sus objetivos principales, mientras sus sicarios demuestran su dominio territorial, realizando despliegues armados y enfrentamientos directos con autoridades. Esta historia de violencia, poder y traición continúa escribiéndose con sangre en las calles de México, donde las autodefensas campesinas intentan resistir el avance del crimen organizado en una lucha que parece no tener fin. Sumándose a esta sangrienta historia, el inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archillama, se convirtió en otra víctima del poder del CNG cuando en septiembre de 2019 grabó un video declarando que por órdenes directas del secretario de Seguridad Pública Alberto Capella y del gobernador Carlos Joaquín González, acabaría con el cártel 4 días después. Su cuerpo decapitado fue encontrado en las calles de Benito Juárez, cerca del centro turístico de Cancún, con evidentes signos de tortura envuelto en una sábana y su cabeza en una bolsa negra. Las investigaciones posteriores revelaron que Archillama había sido chofer del exgobernador Roberto Borge y poseía 6 propiedades cuya titularidad real pertenecía al exmandatario. Este caso llevó a la captura de El Chicken Asesor del Sapo,
alias el 90 segundo al mando del CNG en la región. La violencia se intensificó cuando surgió el Cártel Nueva Plaza, una célula nacida dentro del CJNG que se rebeló contra sus antiguos jefes, desatando una guerra brutal por el control de Jalisco, caracterizada por secuestros, ejecuciones, grabadas en video y cadáveres abandonados en vías públicas. El poder del CJNG se expandió hasta convertirse en una organización criminal, comparable con fuerzas militares oficiales. Todo esto bajo el liderazgo de El Mencho, quien tras pasar 3 años en prisión en California por distribución de heroína y servir como policía en Jalisco, construyó uno de los imperios criminales más temidos de México, donde cualquier desafío a su autoridad, sea de rivales policías o ciudadanos comunes, es castigado con extrema violencia, transformando comunidades enteras en cementerios sin lápidas, mientras las autoridades luchan por mantener el control en medio de acusaciones de corrupción y alianzas entre políticos y delincuentes. En las calles de Jalisco, una nueva guerra silenciosa ha transformado el panorama del crimen organizado en México. Todo comenzó cuando el Cártel Nueva Plaza, CNP, emergió de las entrañas del poderoso Cártel Nueva Generación, CNG, desatando una ola de violencia que sacudió los cimientos de Guadalajara y sus alrededores. Esta organización criminal, nacida como una escisión del CJNG, rápidamente estableció su dominio en zonas estratégicas de Jalisco. Su territorio abarca municipios cruciales como Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, creando un corredor de poder que desafía directamente al imperio de El Mencho. Bajo el liderazgo de Emiliano Santiago Sánchez, conocido en el bajo mundo como M Menor o Mowgli, el CNP ha demostrado su capacidad para infiltrarse en los círculos más exclusivos de la sociedad. Sus operadores no se esconden en las sombras. Por el contrario, residen en las zonas residenciales más lujosas de Guadalajara, mezclándose con la élite social. La guerra entre estos grupos ha dejado una estela de sangre y dolor. Las calles que antes vibraban con vida, ahora son testigos silenciosos de balaceras y ajustes de cuentas. Lo más trágico es que esta violencia no discrimina. Estudiantes, comerciantes y hasta niños inocentes han quedado atrapados en el fuego cruzado de esta batalla por el control territorial. Mientras tanto, el CJNG, bajo el mando de Nemesio El Mencho o Ceguera Cervantes, mantiene su férreo control sobre Jalisco, respondiendo a cualquier desafío con demostraciones de fuerza brutal, incluyendo ataques directos a las fuerzas del orden. Las autoridades, sobrepasadas por el poder y la violencia de estos grupos, luchan por mantener el control en una región donde la línea entre la ley y el crimen cada vez se vuelve más difusa. Esta es la realidad de una guerra que continúa cobrando vidas mientras transforma el paisaje social y político de uno de los estados más importantes de México. La guerra del CJNG se extendió como fuego por todo México, cuando Eric Valencia Salazar, alias el 85, emergió como una figura clave, controlando el estratégico puerto de Manzanillo, en Colima, donde coordinaba la recepción de cocaína y efedrina procedentes de Colombia y China, liderando además al temido grupo Los Matacetas, responsables de brutales asesinatos en Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz. Sin embargo, la traición llegó de la mano de su antiguo socio, El Mencho, quien lo entregó a las autoridades en marzo de 2012, una jugada maestra que le permitió tomar el control total del cártel. El posterior surgimiento de Cholo como líder disidente marcó otro capítulo sangriento, culminando en su brutal tortura y ejecución. Sus ojos fueron arrancados en vida, sus piernas quebradas y su cuerpo marcado con pinzas eléctricas, antes de recibir 3 tiros en la cabeza, abandonando su cadáver en una plaza pública de Tlaquepaque, como advertencia mientras las autodefensas campesinas resistían en sus territorios con vehículos blindados, artesanalmente enfrentando a los sicarios más letales del país. La sangrienta batalla por el control del territorio mexicano continúa escribiéndose con balas, donde cada día surgen nuevos grupos armados dispuestos a desafiar el poder establecido en una espiral interminable de violencia y venganza que ha transformado para siempre el paisaje criminal de México, demostrando que en esta guerra sin cuartel,
No existen vencedores, solo sobrevivientes, marcados por el peso de sus decisiones y el eco eterno de las balas que siguen resonando